Amén, gloria sea a Dios. Vamos a continuar con la tercera parte del don mayor. Amén. Hemos estado usando a 1 Corintios 13:13 como en algunas enseñanzas anteriores, porque ahí hay una verdad tan poderosa. Amén. O sea que cuando estamos aquí hablando, y esta es una meditación que queremos también que los que estén en las redes también le lleguen a ellos esta enseñanza. Esta es la número 3 del don mayor. O sea que Cristo es el don mayor, para que lo tengamos, porque Jesús vino y Jesús es el primogénito de la creación, porque estaba representando al Padre. Quizá usted puede decir, bueno, el primero fue Adán. Es que no pudo ver un Adán sin Cristo, porque la misma palabra enseña que descendamos para que confundamos al hombre. O sea que el Dios trino siempre ha existido. Es lo que los judíos le llaman el Elohim, el Dios de dioses, pero no tiene una relación con esos dioses, que es uno solo, porque para eso hay que abrir su corazón. Pero aquí en 1 Corintios, especialmente 13:13, lo tenemos todos. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, y ahora permanecen. Hemos estado hablando de permanecer. Ustedes están aquí porque quieren permanecer. Y antes de seguir leyendo, déjame explicarle esto, porque esto es bueno que se sepa. Porque nosotros sabemos que la salvación, ninguno de nosotros hizo provisión. Dios se nos reveló a nosotros para que nosotros lo aceptemos a Él. O sea que la salvación es algo que se tiene que ver hasta el fin. No es parcial. Hay gente que ya se creen salvos y por eso después se independizan y buscan al Señor como ellos quieren, y eso se les respeta, porque no estamos para jugar a nadie. Pero la Biblia enseña de la permanencia. El cristiano debe ser permanente con las Escrituras. Jesús le dijo, le dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él, y conoceréis, conocer que la permanencia, que es la palabra, porque todo va a pasar menos la palabra, dice que la palabra va a permanecer. La ciencia acabará y acabarán todas esas capacidades, pero la palabra no. O sea que tiene que tener una permanencia. ¿Entendemos? Hasta el fin. El que perseverare hasta el fin. Hay gente que va a la universidad y cuando ya se van a graduar, casi al graduarse se van. Tanto remar en alta mar para después ahogarse en la orilla. ¿Entendemos? Pues aquí me ministra esta palabra. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Y estuvimos hablando de estos 3. Y traemos enseñanza hablando de estos 3. Porque Dios no obra en ningún creyente si no están los 3. ¿Entiendes? Hay gente que nada más quieren al Padre y no quiere nada con el Hijo. Y el Hijo dice, el Padre dice, adóreme al Hijo para que yo no me enoje. Entonces otros también blasfemian hasta la presencia del Espíritu Santo. O sea que nada más quieren al Padre, no quieren la esperanza, y por eso andan sin esperanza. Y mucho más renegando la fe. Ay, Señor. Y la realidad. Pero cuando aquí está hablando, diciendo que ahora permanecen la fe, y ahora, en este momento, la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Porque Dios es el mayor. Dice que a Dios nadie lo vio jamás. Nadie lo vio jamás. Pero dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba impartiendo la fe para que la gente le pudieran creer. Porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Aunque no lo veía, pero se estaba reconciliando. Amén. Pero yo quería hablar de ustedes, porque en una de las administraciones que tuvimos en las redes, estuvimos hablando de que hay 4 números que son muy importantes. Miren cómo dice, no estoy diciendo que son los mejores,
Pero lo más importante de la numerología bíblica. Hablamos del 3, que eso es indiscutible, pero también hablamos del 7, que es que la perfección espiritual, donde Dios te va perfeccionándote a la medida que tú vas recibiendo, y entonces el número perfecto de Dios es el 7. Amén. Ahora, dijimos también del 10, que el 10 es un número de orden. Fueron los 10 los mandamientos que Dios le dio a su pueblo Israel, 10 plagas. Entonces Dios siempre que va a hacer algo, el 10 es muy importante, porque el 10 aún está con las finanzas. Si usted tiene algún problema, chequéese si usted está en orden con el número 10. ¿Entendemos? Lo que pasa es que nosotros no entendemos muchas veces lo que es la numerología. Y muchas veces por eso, a veces podemos ser muy sinceros y allí muy ignorantes. Es la realidad. Pero también estuvimos hablando del 12. Que el 12 es un número que habla de gobierno. A 12 tribus. Y todo lo que Dios hace, los hace basado muchas veces en su gobierno. Amén. Por ejemplo, mire aquí, en Apocalipsis 21:21. Que ahí vamos a partir. Hoy vamos a tocar mucho acerca del gobierno del 12. Y se da cuenta cómo Dios ama su gobierno de tal manera. ¿Entendemos? O sea que, mire aquí, Apocalipsis 21. Y me llamó la atención porque cuando yo le vi 21:21, yo dije, podría haber sido también 12:12. Porque vamos a hablar del 12, pero entonces lo pusieron aquí al revés. Mire cómo dice. Las 12 puertas eran 12 perlas. A mí me interesa eso, porque cuando Dios me hacía ver eso, me hacía ver que en todo aquel que Él crea habita, ahí está Jesús como la puerta. ¿Entendemos? Y que cada creyente es una perla, porque tiene una puerta, que es Cristo. Amén, así es, aleluya. ¿Entendemos? Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Cada una de las perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad dice que era de oro puro. Wow. ¿Cómo era? Oro puro. Hablando de la santidad, de la justicia de Dios. Porque el oro es una representación de la santidad de Dios. Por eso en Apocalipsis dice, yo te invito que de mí venga y compre oro refinado en fuego. Entonces dice que la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Mira qué transparencia tenía esa calle como vidrio. Ahora, yo quería tocarle a usted un poquito acerca del 12, antes de entrar en la materia de Marcos 5:21, que vamos a estar tocando eso, de cuando la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero quiero primeramente hablar del 12 para poder entrar en materia de mensaje, para que vean por qué estamos hablando aquí de lo que es el gobierno de Dios. Mire, por ejemplo, en Marcos capítulo 14:20 dice, él respondiendo le dijo, es uno de los 12. O sea que eran 12 discípulos y era uno, el que moja conmigo en el plato. Ahí está identificando uno de los 12. Y cuando yo estudié eso hoy, me di cuenta que habla en otra parte de que Judas era un discípulo del Señor. Y fue escogido, como decía la hermana. Lo que sucede fue que Judas, su necio corazón le permitió que Satanás entrara. Entonces, en vez de ser una puerta de perla, fue una puerta infernal. Wow. ¿Entendemos? Por eso Dios manda al creyente a que se mantenga que siempre recto, firme, no negociando con el mundo. Porque Dios no nos mandó a nosotros convertirnos al mundo, sino que el mundo alcance la salvación por medio de nosotros. ¿Entendemos?
O sea que cuando estamos aquí hablando de eso, mire, la palabra se cumplió cuando Satanás entró en Judas. Pero entró en Judas porque habían puertas abiertas que no eran las perlas. No era una perla. Déjame decirle que no era una perla. Y está dando un mal ejemplo. Y Dios muchas veces te puede llamar a ti. Es lo que decía esta semana, que Dios, cuando estudiaba esto y vi cómo Dios lo desarrolló en esta conferencia que estuvimos dando allá en Massachusetts, de cómo el problema no es que Dios no te haya llamado. Dios nos llama a todo. Pero todo lo que Dios llama, lo quiere escoger para un propósito. ¿Ven, maestro? No es solamente que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No, los escogidos son pocos porque la gente no alcanzan a madurar para ser escogido. ¿Entendemos eso? Eso es muy duro. Pero la realidad es que Dios a todo el que llama quiere que madure. Y sabe que el ser humano es como una tómbola, una bomba de tiempo, que cualquier cosita explota. Pero Dios sabe que nosotros somos así, pero nos llama para sacarnos toda la pólvora. ¿Entiendes? Porque tú sabes lo que es, que a veces tú tienes que estar escuchando cosas y tener que mantenerte callado para no explotar. Porque poco a poco te están sacando de la pólvora. Fue como una vez dije que cuando Dios te lleva a ti al desierto y te saca del desierto, todavía tú hablas la lengua y está saliendo arena. Y hay gente que va y se baña en la playa y después todavía en la casa están botando arena. La necesidad. ¿Entendemos? Ahora, mira aquí. En número 33:9 dice: salieron de Mara y vinieron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. ¿Cuántas fuentes de agua había en Elín? 12. De hecho, la palabra Elín habla de palmeras. Pues hay un ministerio que se llama Elín, y nosotros una vez en el inicio de la casa del banquete estuvimos participando hasta que después Dios nos reveló lo que es el gobierno de Dios y hemos estado viviendo más para el gobierno. ¿Entendemos? O sea que, mire, en Crónicas 15:10 dice: de los hijos de Uziel, Animadab, el príncipe y sus hermanos, 112. Ahora, cuando usted va a Primera de Crónica, vamos aquí porque se va a darse cuenta que esto no es el mensaje, solamente queremos establecer lo que es el 12, para que usted vea cómo la Biblia, como un papagayo, habla del 12. Ahora miren Primera de Crónica 25:8. Dice: y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera parte salió por Asaf, para José; la segunda para Gedalía, quien con su hermano e hijos fueron 12. ¿Entendemos? Dice el versículo 10: la tercera parte Sacul, con sus hijos y sus hermanos, 12. La cuarta parte para Isri, con sus hijos y sus hermanos, 12. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. ¿Usted cree que eso es una coincidencia? ¿Tanto 12? La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos, 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La novena para Mataías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, 12. La undécima para Azariel, con sus hijos y sus hermanos, 12. La duodécima para Masaías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimotercera para Suael, con
con sus hijos y sus hermanos 12. A la decimocuarta, y así sigue, amado, porque solamente le di la mitad, y todo es 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. ¿Entendemos? Hágame el favorcito, esto de aquí, póngamelo para que no entre el eco. Gracias, hermano. Está bien, así, déjalo así, está bien. Gloria a Dios. O sea que todo esto es hablando del 12. Ahora yo quiero entrar en materia de, antes de comenzar, el último, 12. Segunda de Reyes 2, 21:1. El reinado de Manasés. ¿Ustedes se recuerdan que estuvimos hablando de que Ezequías, cuando le dijeron que preparara su casa, era porque Dios veía a Manasés? Dios veía cómo se movía internamente en el corazón genético, que ya por ahí venía alguien llamado ya Manasés. Sin embargo, aquí dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Un niño. Por eso los niños no se ponen en lugares porque hacen mucho daño. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Esiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora, vamos a entrar entonces en materia de mensaje. Porque aquí ya cuando llegamos a Marcos 5:21, dice, pasando otra vez Jesús, hablando aquí de la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús. Aquí me llama a mí mucho la atención, amado, porque se va a dar cuenta que aquí hay una tremenda revelación, hay una tremenda enseñanza. Aquí hay dos tipos de iglesia. Se lo voy a simplificar. Aquí hay dos tipos de iglesia. Una iglesia que el Señor tuvo que tratar con ella en el viejo pacto, y una en el nuevo pacto, que es la nueva generación, que somos nosotros, la segunda, la nueva generación. Y aquí está representada en una mujer y en una niña. Dos tipos de iglesia, para que vayan captando. Pasando otra vez Jesús en Marcos 5:21, en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. O sea que este hombre, él se acercó a Jesús y él podía perder su vida, porque los religiosos eran muy celosos con su religión. Y sin embargo este hombre tuvo que tener una provocación con su hija, que estaba en un ambiente, ya usted sabe. Entonces dice que estaba agonizando. ¿Cómo estaba la hija? Agonizando. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, que es lo que aquí se hablaba anteriormente, y luego que le vio, a Jesús cuando tú lo ves, tú no jamás no puedes ser el mismo. Yo no sé, pero ¿sabe cómo Dios me hace ver ahora mismo a Jesús? Como si Jesús tuviese un imán. Un imán para atraer a aquellos que estaban desubicados. Y si luego que le vio, se postró. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Usted no cree que la iglesia hoy también está agonizando? ¿Cuántas iglesias están agonizando? ¿Cuánta gente ya no quieren ir ni a la iglesia? Pero no dejan de comer, no dejan de hacer cosas. O sea que la iglesia para ellos ahora no es lo más imprescindible, aun cuando Dios está pasando inventario. Nosotros estamos actuando como que si verdaderamente Dios no existiera. O sea que esta muchacha estaba agonizando. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12
12 años padecía de flujo de sangre. Aquí estamos hablando de una iglesia que en vez de tener la sangre de Jesús tenía otra sangre. Tenía una hemorragia. Estaba enferma. ¿Estamos entendiendo eso? Y había sufrido mucho de muchos médicos. O sea que allí no había nadie que la podía atender a ella. Como mucha gente que muchas veces pone su esperanza en los doctores y no creen que el Señor puede orar y lo puede sanar. Y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, dice que cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás. Y a mí me gusta mucho eso, que vino por detrás. Porque hay gente que quiere ir delante de Jesús. Pero hay quienes quieren seguir a Jesús. Y esta mujer dijo que vino por detrás y tocó el manto. Esa mujer se arriesgó. Usted no sabe sinceramente cómo eso aconteció, pero fue de tal manera que pasó eso, que cuando aquí estamos hablando de que ella vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y cuando lo tocó, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Así, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque salió poder del Señor. Pero sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado mi vestido? O sea, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, a mí me milita mucho esto, que tú puedes estar enfermo, pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu salud cambia. Esta mujer, cuando tuvo ese encuentro, esta mujer se le hacía imposible llegarse a Jesús. Y se vino arrastrando entre la multitud para tocar solamente su manto. Por eso yo creo en el manto de las mujeres. Porque cuando Dios te sana, es por causa del manto. ¿Entendemos? Ahora, miren cómo sigue diciendo. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, porque ¿qué le entró a esta mujer? El temor. Lo primero que entra es el temor a alguien que necesita a Jesús. Y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y aquí está el secreto. Dice, y le dijo toda la verdad. Amén. Hay gente que se quiere confesar, pero nunca dicen toda la verdad. Dicen toda su justificación, pero no toda la verdad. Esta mujer, el temor la llevó a ella a ser transparente, a ser sincera de corazón. Dice que viendo a él, que se postró temblando con temor. Dijo que le contó todo. Le dijo que toda la verdad. Y esto fue lo que más me entremeció a mí. Cuando le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Si usted se da cuenta en esta narración, o puede mirar en otro sitio, nunca usted ha encontrado esa palabra ahí, hija, con letra mayúscula. Siempre que usted ve a hija, siempre está con letra minúscula. Hay una tremenda revelación. Porque cuando Dios te dice a ti, hija, hijo, te está diciendo que tú eres mío. Tú no tienes problemas. ¿Dónde están tus problemas? ¿Dónde están tus dificultades? ¿Dónde está tu flujo de sangre? ¿Dónde está tu dolor? ¿Dónde están los médicos que te hicieron sufrir? ¿Dónde están? O sea, hija, tu fe, o sea, yo soy tu fe, te ha hecho salva. Porque la fe es la que te hace salva, porque ya Dios ha derramado su amor en ti. Entonces, como Dios ha derramado su amor en ti, es el resultado de la fe.
cuando tú haces cosas que la misma fe, ya cuando la fe está obrando en ti, ya tú no estás obrando, es ella a través de ti. La fe te da una revelación para que sepa lo que tiene que hacer en ese mismo momento. Y tú no tienes ningún cuestionamiento porque tú solamente haces lo que la fe te guía a hacer. La fe, ella sabía que ella no había visto nunca a Jesús. ¿Sabe que hay una iglesia que nunca ha visto a Jesús? Y a mí me llama que esta mujer pertenece al viejo pacto. Es una representación de la mujer en el antiguo pacto que está enferma, una iglesia enferma. Jesús vino a los suyos no quisieron nada con ella. Pero cuando esta mujer vio a Jesús, dijo: yo tengo mi oportunidad aquí ahora de arreglar mi situación. Gracias, Padre. Santo Dios. Aleluya. Y cuando se acercó, dijo: a mí no me importa porque era imposible que ella se acercara con su condición médica ante Jesús. Porque para ellos representaba que era inmunda, pero aquí estaba el que limpia nuestro pecado. Amén. Y cuando esa mujer agarró y cogió el manto de Jesús, Jesús sabía que su manto le estaban apretando y algo estaba saliendo de él. Bendito Dios. Es como tú aceptes a Jesús. Si tú aceptas a Jesús solamente porque cualquier cosita, amén, yo quiero, para que si suena algo, pasa. No. A Jesús hay que cogerlo en serio. Esta mujer, mire, dio una cátedra. Nos puede dar a nosotros una cátedra de lo que es la iglesia religiosa. Hasta ahora, siguen rechazando a Jesús. Siguen rechazando a Jesús. Pero ¿sabes lo que? Dios es tan y tan bueno que se lo levantó de ellos mismos. De ellos mismos se lo levantó. O sea, porque si yo me dice Dios por allá, dicen que es dominicano, por lo menos no hay salvación para nadie. Pero que de ellos mismos se lo levantó. Y Jesús se atrevió a decir: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede decir que en un momento u otro me ha cogido a mí con la mano en la masa? Se lo levantó. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso los judíos saben y conocen a Jesús. Y también Dios es tan misericordioso que hace que ellos hagan dinero con el peregrinaje de los turistas para que le hablen de Jesús, para que lo lleven a la tumba, pero no quieren nada con el que se levantó de la tumba, porque cuando enseña la tumba no encuentran a nadie en la tumba está vacía. ¿Entendemos? O sea que aquí vemos una iglesia enferma. Hay una iglesia enferma con doma. Quizá no está botando sangre. Ay, pero cuántas raíces de amargura, cuántos dolores, cuántas cosas cargan a la gente. Porque esta mujer tenía algo físico, pero hay cosas que la iglesia muchas veces posee que son peores que la física, que son las fuerzas del mal, las que producen enfermedades, las que te neutralizan, las que te paralizan. Por eso cuando esta mujer encontró la oportunidad de ver a Jesús y correr en pos de Jesús, no le importó nada. Porque ella sabía que si con solamente yo le podía tocar su manto. Porque es que Jesús, mire, radiaba su santidad, su justicia. Tú puedes ver la gente cuando está en el Señor, que tienen un brillo en su mirada, y después que se apartan, tú lo que le ves es diablo por todas partes, hasta los ojos se lo ven diablado. Porque se desconectan, se apartan. Tú no puedes decir que tiene luz y no tiene comunión con la luz. Esto no es con batería. Esto es con la luz que vino al mundo. Amén. ¿Entendemos eso? Amén. O sea que cuando Dios nos llama a nosotros porque quiere tratar con nosotros. ¿Qué quiere Él? Tratar con nosotros. Bendito Dios. O sea que cuando aquí estamos hablando de esta mujer recibió sanidad porque se hizo una con el manto. Tocó el manto y el Señor dijo que lo estaba apretando. Y los ignorantes dijeron: pero maestro, todo te aprieta. No, es que me pueden apretar, pero yo sé que me está apretándome con todo el corazón. Porque esa mujer no estaba jugando con Jesús. Esa mujer estaba allí tratando de empujar y para apretar y para oprimir. No, ella lo que quería era el manto. Ella sabía que en el manto de él había poder. Y cuando lo tocó, dice que ahí mismo esa mujer fue sanada. Se le secó el flujo de sangre. Ella supo que su cuerpo fue transformado.
que un fuego sintió ella. ¿Y por qué los hermanos sintieron el fuego? Pues estaban apretando. Es como tú aprietas, hermano. Hay gente que no saben apretar. Hay gente que aprietan a los hermanos y no aprietan a Jesús. ¿Entendemos? Ahora mire aquí. Porque esta mujer recibe la bendición. Pero esto era como si fuese una campaña política. Que van todos ahí caminando. Y sin embargo Jairo, que fue el que comenzó, un principal. O sea que este hombre era uno de los jefes de la religión. Un principal entre los judíos. No era cualquier cosa, ¿no? Pero tenía una necesidad. A mí me llama la atención que Jesús siempre que te quiere acercarte a ti, produce en ti una necesidad. Nadie se acerca a Jesús si no es por necesidad. Y yo creo en una necesidad. Por ejemplo, este hombre, a mí me llama la atención porque este hombre es Jairo. El nombre de él significa el iluminado. Pero uno que su nombre representaba que tenía que tener iluminación, revelación, pero estaba en religión. Y cuando vio a Jesús, que sabía que verdaderamente podía hacer una obra en él, entonces su vida no podía ser jamás la misma. Porque aquí está este hombre, y yo sé que han hablado mucho de él, yo me lo estuve jugando en mi vida, pero ahí está mi hija. ¿Sabe que Jairo? Ay, Señor, mira lo que el Señor revela ahora mismo. ¿Sabe que Jairo es un tipo de Jesús ahí? Que está dando su vida por esa niña. A él no le importó lo que dijeran los religiosos, que me vean o no me vean, y seguía ahí rogando. Hasta inclusive en una lo mandaron hasta callar. Ya, se murió tu hija. Entonces él con una necesidad, y aparece allí la mujer del flujo de sangre. Y tiene que primeramente olvidarse de Jairo, porque aquí esta mujer le está apretando aquí. Esta mujer estaba apretando y esta mujer estaba jugando. Entonces, esta mujer agarró y le quitó a Jesús la vista de Jairo. Amigo, bendito Dios. Y entonces puso a Jesús alineado a la iglesia. O sea, esta es la nueva iglesia. Pero yo como vieja iglesia, tienes que salvarme a mí. Porque Jesús estaba salvando la ley. Ay, santo Dios. Era restaurando la ley. Que la ley, amado, siempre la ley se impone. Y por eso la gente que siempre sigue la ley, el viejo pacto, siempre están sangrando. Porque por más que hagan, nunca alcanzan. Por más que hagan, nunca alcanzan. Y Jesús tuvo misericordia porque Jesús vino no a quitar la ley, sino a vivir la ley. Y tenía que sanar a esa mujer. Y entonces después venir al viejo pacto. Y me ministra a mí mucho porque cuando allí llega este espectáculo, mire, vamos a seguir leyendo. Y él dijo, en el 34, y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. Miren que aquí esta hija está en letra mayúscula. Y ya la que salvó está con letra minúscula, y la que salvó ya estaba con letra mayúscula. Yo me puse a estudiar esa hija con H y habla de descendencia. O sea, yo tengo primeramente que sanar mi descendencia. Santo Dios. Y la otra habla en otro contorno. Pero esta está hablando aquí de descendencia, hija. O sea, este es mi linaje. Yo fui el que le di a yo la ley, pero yo soy más que la ley, porque yo soy el espíritu de la ley. Yo tengo que salvar primeramente la ley, que están con flujo de sangre, peleando y matándose los unos a los otros, que no pueden caminar, no entienden. Santo Dios. ¿Estamos entendiendo eso más? Entonces, aquí está hablando. Y dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestáis más al maestro? Y una pregunta que le hicieron a Jairo. O sea, ya deja de estorbar. Déjalo que él siga caminando. Déjalo que él siga sanando. Ya sanó la ley. Deja que él también nos sane a nosotros. O sea que hay una iglesia ya que fue restaurada. La iglesia del viejo pacto. Para que no haya excusa. Ay, santo Dios, mira esto. Para que no haya excusa, ¿quién sanó
en la ley. ¿Entiendes eso? ¿Tú sabes quién fue que sanó en la ley? El mismo que le dio la ley. Y sin embargo ellos sabían que en la sinagoga no había nadie que podía sanar. No había nadie que podía sanar. Sin embargo, ahora el Señor se torna en pos de aquellos para darle a conocer de que Él también tiene misericordia de los que han sufrido mucho. Porque esta mujer dice que había sufrido mucho y lo había gastado todo. Y mientras más trataba de buscar su sanidad, le iba de mal en peor. Le iba peor. Sin embargo, aquí el Señor ahora le está diciéndole a este hombre: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no tema, cree solamente. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer del flujo? Creyó. Amén. Solamente cree. Y siguió caminando. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía el principal, no tema, cree solamente. Y mira esto, y no permitió que le siguiese nadie. Ahí comenzó a poner un freno a esa multitud de gente. ¿Y sabes lo que mientras yo estudiaba esto, sabes lo que yo encontré? El 7. Encontré el 7. Porque el Señor se llevó 3 de sus discípulos y con él 4. La mujer de Jairo y la niña 7. Pero no quiso que nadie más le siguiera, porque él lo iba a hacerlo era para glorificar el 7. Para santificar a la iglesia, la futura iglesia, que necesitaba la perfección para poder caminar bien. Y después se va a darse cuenta de algo que nosotros hemos estado hablando mucho, y es del verbo comer. Del verbo comer. El Señor le después, ¿por qué la iglesia estaba enferma? La niña. Ahora mira aquí. Ay, Señor. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, o sea, 3. Y vino y entrando, ahí cuando él comienza a entrar en acción, les dijo: ¿por qué aborostáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, los despidió a todos de mala voluntad. Y se tomó al padre y a la madre de la niña. ¿A quién le tomó? Al padre y la niña. Ustedes se recuerdan que yo he dicho a ustedes que yo nunca brego con ningún padre, con ningún niño, sino primeramente con los padres. ¿A quién Jesús permitió que entraran? Al padre y a la madre. Porque si el padre y la madre eran responsables de la condición de la niña, los pastores son responsables, la iglesia es responsable de la enfermedad que haya cuando no tienen alimento. Una iglesia sin alimento muere. Amén. Y se tomó al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él, entró donde estaba la niña, o sea, la iglesia. Jesús visita a la iglesia. Jesús visita a la nueva generación. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.